La ciudad de La Plata está cuarta en el ranking de desocupación del país. ¿Qué tal? Qué titulito, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que, bueno, ya veníamos marcando desde hace tiempo y que hoy vamos a tocar con Carolina Atencio, que es la directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Gobernanza en la Ciudad de La Plata y que obviamente conocen del tema, estudian con estas historias y siempre nos acercan datos que la verdad terminan sorprendiéndonos. El gusto de saludarte, Caro, ¿cómo estás? Buen día, Walter y equipo, ¿cómo están? Bueno, un placer, gracias por estar del otro lado. Venimos cuarto, digo, ¿esto qué significa? Que estamos casi al borde del knockout, ¿no? Y la verdad que la situación es bastante complicada. En otras veces que hemos conversado, Walter, te acordarás, ¿sí?, que estuvimos charlando un poco y ya haciendo un poco de premonición respecto de cómo venía la situación y cómo podía seguir. La realidad es que el desempleo en la ciudad viene complicado desde hace varios trimestres. De hecho, cuando uno lo compara con el mismo trimestre del año anterior, vemos que hay un aumento de 3 puntos porcentuales, y esto es muchísimo. De hecho, en el segundo trimestre de 2016, sí, el dato era de 6.9 y hoy estamos hablando de un desempleo de 10.2, que es un aumento muy importante. Y sobre todo si se tiene en cuenta que esto es una tendencia que nunca dejó de mostrarse en la ciudad. Fuimos de 6.9 a 7.6, 9.2, 10.2, como que pareciera que es una tendencia que no está ofreciendo ningún signo de reversión. Qué bárbaro. Sí, la verdad que sí, y sobre todo también teniendo en cuenta los datos a nivel nacional, que están mostrando que hay una merma del desempleo en un 0.6%, pero que en realidad esa pequeña baja también obedece a que muchas de las personas que estaban buscando trabajo han dejado de hacerlo, por lo que se conoce como efecto desaliento. Muchas personas entienden que seguir buscando trabajo es infructuoso porque implica una carga, un valor hasta incluso en pesos, porque ir a buscar trabajo en muchos casos es tomarse un tren, un colectivo, seguro, dejar, armar arreglos familiares para que alguien cuide a los chicos, digamos. Es todo un esquema. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿no? ¿Esto incluye el trabajo no formal o es el trabajo formal solamente? En realidad esto incluye todo el empleo, porque bien, la encuesta permanente de hogares es una encuesta justamente al ser una encuesta, claro, la gente es lo que declara. Claro. Pero bueno, ya que lo mencionás, la verdad que en este tipo de contextos, la característica hasta incluso cultural del mercado laboral argentino, que tiene que ver con la informalidad, claro, hay mucha informalidad laboral, totalmente, también atenta de manera perniciosa en estos indicadores, porque justamente la variable de ajuste suelen ser las personas que menos estabilidad laboral tienen, ¿no? Entonces, a la hora de recortar es mucho más fácil hacerlo con personas que tienen poca estabilidad en su trabajo, y bueno, y así vemos que los indicadores no es el único factor, pero digo, también opera para que estos indicadores sean los que son. No, claro, es un combo indudablemente, porque por ahí en goteos, porque no se cierran fábricas, por ejemplo, y queda muchísima gente afuera de repente, pero sí por goteo la cosa es incesante, ¿no? Y hablo de goteo, obviamente, de desocupación. Parece que esto tiende a no parar, y en la medida que crezcan los costos, en el caso de los servicios, por ejemplo, que a partir de octubre ya está anunciado que va a haber un nuevo aumento, esto se va a profundizar de acá a fin de año, ¿no? Y seguramente, la verdad que sobre todo para las más pequeñas empresas, costear los costos, por lo general los trabajadores y trabajadoras suelen ser una variable de ajuste. Sí. Y también, bueno, hay otros elementos para el análisis, que seguramente haya economistas que puedan plantear algunos efectos estacionales, pero es bastante difícil de pensarlo en el caso de nuestra región, porque como bien vos decías, La Plata está en ese ranking desde hace bastante. O sea, la realidad es que es muy difícil pensar que esto obedece a un factor estacional, y me parece que da por lo menos más cuenta de algo más estructural que tiene que ver con una multicausalidad, pero que no es algo anecdótico o producto de algún efecto puntual de la economía, ¿no? La verdad es que los procesos de desincentivo a las empresas y al sector público llevan a que los recortes se hagan en la línea de trabajadores, que es
que es el recorte más fácil de ejecutar y es el que está más a mano, ¿no? Sí, aparte por estas horas me he enterado, todavía no se dio a publicidad, pero la gobernadora Vidal ha decidido bajar los costos fiscales y obviamente el recorte va a ser muy grande también en los ministerios, ¿no? Se le ha ya manifestado a los distintos ministros que deben tener determinada cantidad de empleados y determinada cantidad de gastos. Esto va a ser también un duro sacudón para la zona, ¿no? Que vive mucho del empleo público, ¿no? Seguro. Sí, la verdad que todas las políticas que tengan que ver con reducción de gastos fiscales, esto lo hemos charlado al aire en otras oportunidades, atentan seguramente contra la reactivación del empleo, porque bueno, esto no es que lo digamos nosotros, los organismos internacionales, mismo la CEPAL, es lo que viene diciendo, la reducción del gasto público no va de la mano con el crecimiento y menos con la reactivación de los puestos de trabajo. Y la verdad que sí, en la región, como bien vos decís, hay una cuota importante de empleo público, que sin duda se va a ver afectada si esto se lleva a la práctica. De todas maneras, esto es un poco más multicausal y hay que pensar también en otras cuestiones que tienen que ver con políticas focalizadas en materia de empleo, que también evidentemente estamos viendo que hay un déficit interesante ahí también. Por ejemplo. Y la realidad es que cuando uno analiza los números, todavía no están analizados los números de este trimestre porque INDEC publica los socioeconómicos una semana después, por lo que no podemos ver ahí todavía cómo afecta a los jóvenes, cómo afecta a las mujeres, pero la realidad es que no hay un cuerpo de políticas públicas focalizadas para atender al empleo joven, por ejemplo. Tampoco vemos que haya políticas que tengan una perspectiva de género para incorporar a las mujeres al mercado laboral, que somos quienes más sufrimos la desocupación. Yo te contaba la otra vez que mientras que hay un desempleo de varones de 6 puntos, para las mujeres es del 10. Esa diferencia evidentemente necesita políticas focalizadas que claramente no se están viendo. Ahora, qué mezcla, ¿no? Qué cóctel terrible va a ser si la flexibilización laboral comienza a establecerse como se está pergeneando, ¿no? Y la verdad que si vemos un poco el caso Brasil, que es el que más cerca tenemos y que más se está preocupando, porque la realidad es que los comentarios de los economistas y de quienes hacen análisis político y análisis de este tipo están viendo la posibilidad de que eso pueda venir para la Argentina, y esas cosas tienen un costo social muy importante. ¿Cuánto hace? Te invito a que hagas un poquito de memoria y me vas a decir la verdad que no me acuerdo. ¿Cuánto hace que no se establece, viste, que haya un funcionario, un intendente o un gobernador que diga aquí en la ciudad de La Plata o en el Gran La Plata vamos a inaugurar una nueva fábrica? Sí, seguro, la verdad que eso... Ni por asomo te podés acordar de una, ¿no? Sí, es complicado. Vos sabés que yo tampoco, es más, creo que si le digo a tu viejo, por ahí sí se va a acordar alguno. Es posible. Pero tenemos que ir para aquellos tiempos, digo, es increíble. Sí, la verdad que es complicado cuando no solamente por la generación de fábricas, sino por un montón de otras políticas que tienen que ver colateralmente con el empleo, ¿no? Claro. Dije una fábrica por toda marcar. La razón, sí, claro. Sí, ni hablar. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver estrictamente con la generación de empleo, evidentemente no están siendo prioridad pública, y eso es un problema a la hora de pensar en estas cosas, porque como sabemos, el empleo no solamente implica ir a trabajar todos los días, sino que es todo un paquete de protección social que es ordenador de la vida, que permite tener una obra social, que permite acceder al derecho a la sindicalización. Son un montón de otras cuestiones que vienen detrás de tener un empleo, que lamentablemente estamos hablando de que hay 41.000 personas que en la ciudad de La Plata no pueden ejercer ese derecho, ¿no? Es una locura porque estamos hablando de, 500.000 habrá acá en La Plata, 500 y piquito más de gente. Estamos hablando de una cantidad realmente muy importante de gente, y de mucha gente que obviamente se va sumando a esta cuestión laboral, que es con el crecimiento de los chicos, que obviamente hay muchísimos adolescentes o ya un poquito más grandes que no encuentran la manera de poder insertarse en un trabajo, ¿no? Totalmente. Mira, yo analizando los datos anteriores, que ahora la semana que viene vamos a tener los datos sobre, si querés volvemos a hablar cuando tengamos los datos de este trimestre, sí. Pero si pensamos en los anteriores, vos pensás que en mujeres de hasta 29 años, o sea, estamos hablando de pibas jóvenes,
estamos hablando de un desempleo del 22%. Opa, y en varones es casi un 16%, por Claro. lo tanto, si pensamos en la media, que ahora aumentó encima, pero que estamos en un 10%, es más del doble. Claro, Entonces ahí también, como bien vos decís, ya habíamos hablado que la pobreza es la que más afecta, los jóvenes son los más afectados por la pobreza, el desempleo, evidentemente ahí hay una señal de alerta que está diciendo, señores y señoras tomadores de decisiones, aquí es donde hay que poner el foco de atención, ¿no? Totalmente. Así que la semana que viene ya vamos a tener esos números. Y la semana, por lo general, el INDEC lo que hace es publicar al principio los indicadores de mercado laboral y a los 10 días más o menos publican los socioeconómicos, que son los más desagregados Claro. y la verdad, a mi entender, los más ricos, porque ahí nos permiten ver qué poblaciones son las más afectadas, si son las mujeres, si son los varones, justamente la juventud, que como bien vos decís, es lo más complicado Claro. de pensar porque tiene que ver con la proyección a futuro. Totalmente, totalmente. Y es más, muchos consiguen mantener su trabajo porque tienen muchos años en las distintas empresas que están. Entonces, para el empresario, echar hoy a alguien que tiene muchos años de antigüedad, obviamente es un costo tremendo, y por eso mucha gente se mantiene en sus cargos, en sus lugares, ¿no? Exacto. Si a ese combo se le suma lo de los trabajadores y trabajadoras informales, la verdad Sí. que estamos en una situación bastante difícil de sortear, pero que bueno, que como todo necesita voluntad política, presupuesto, y necesita, por supuesto, políticas focalizadas y orientadas a cambiar este tipo de situaciones. Terrible. Carolina, la semana que viene o a más tardar la otra nos volvemos a poner en contacto y bueno, seguimos analizando esta situación preocupante de La verdad que sí. de un país que está preocupado, porque la verdad que no es solamente distintos lugares, pero que la Ciudad de La Plata ya esté cuarta en el ranking de desocupados, indudablemente es una situación que nos golpea y mucho, y uno se sigue preguntando qué estamos haciendo para generar algo, ¿no? Ninguna política en donde nosotros podamos ver un horizonte y en donde uno pueda ser por lo menos un poquito más positivo, ¿no? Seguro. La verdad que esto va a demandar y demanda actualmente la planificación de un esquema a largo plazo también, porque esto da cuenta de un problema estructural del que vamos a tener que pensar entre todos. Desde el Centro de Estudios, de hecho, trabajamos en la proposición de recomendaciones porque entendemos que esto, si bien es una responsabilidad del gobierno, esto hay que dejarlo clarísimo, es un compromiso de todas las personas que conformamos el tejido social, pensar en estrategias para estar mejor. La verdad es que de esta manera, con estos niveles de desempleo, difícilmente podamos pensar en un ejercicio de la ciudadanía saludable y en que las personas tengan un nivel de vida digno, que es lo que merecemos todos y todas las platenses y todas las personas de este país. Totalmente. Carolina, te mando un beso grande, saludo a la familia y obviamente estamos en contacto, ¿sí? Gracias, Walter, un abrazo para todos. No, gracias a vos, un placer. Carolina Atencio, directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Gobernanza aquí en la Ciudad de La Plata. Y qué tema, ¿no? Escuchaste bien, ¿no? Somos 500.000 más o menos los habitantes de la Ciudad de La Plata y 41.000 que están sin trabajo directamente. ¿Y qué cantidad de gente va a haber con trabajo informal, ¿no? Que está ahí pendiendo de un hilo? ¿Y cuántos están a punto de ser echados? Hace un ratito hablábamos de Cristina Fernández de Kirchner y decíamos con Jorge Yuri en el análisis, éramos tal vez fuertes en el análisis porque en realidad uno ya después de haber no digo padecido, pero sí haber soportado algunas situaciones que conllevan a que el grado de pobreza haya crecido, uno mira hacia adelante y uno siempre, como te pasará a vos, votás buscando lo mejor. El tema es que cada vez vamos peor, o por lo menos no encontramos el horizonte. Y si es verdad que después de octubre, como ya están diciendo, y obviamente tenemos pruebas de esto, de que van a subir las tarifas a un monto complicadísimo, y si a esto le agregamos que acá no se abre ni una fábrica, es más, creo que el intendente tiene que subirse arriba de un bus y como que es una cosa nueva, porque claro, no hay mucho para inaugurar, ni hablar el intendente anterior, ¿no? Que más ponía barreras para que no vinieran a empresarios a trabajar. Digo, qué difícil se hace, ¿no? Qué difícil se hace pensar que nuestros hijos consigan un laburo digno. Es muy difícil, es cada vez más complicado. Estamos realmente metidos en un gran lío generalizado, ¿eh? Y parece que no tomamos conciencia, y los que deben hacerlo, que son los políticos, que son los gobernantes, que son
de todos los partidos políticos, los que deberían tomar las medidas del caso, bueno, no, están preocupados por la carrera política y a ver dónde me engancho, si soy funcionario de acá o me meto del otro lado, o agarro a renta, o agarro IOMA, o agarro, a ver qué agarro. Ahora, nadie me dice, che, quiero agarrar esto para dar laburo, quiero agarrar esto para mejorar algo. Todos tratan de acomodarse en la situación donde mejor les pueda servir. ¿Y dónde está el futuro? La ciudad de La Plata está cuarta en materia de desocupación en el país. Nos gana, mire, le cuento, Mar del Plata, que está al tope del listado. Después, ¿quién aparece por ahí? Rosario. Y después, bueno, el conurbano bonaerense, obviamente que está con un 10,9. Pero venimos nosotros y no más. El Gran La Plata, 10,2. Estamos casi en el pleno conurbano nosotros. Porque muchos se golpean y dicen Mar del Plata. ¿Viste lo que es Mar del Plata? 11,9. La Plata está 10,2. Estamos ahí nomás. Preocupante, ¿no? Complicado, ¿no? Digo, y acá vamos un poquito más allá de las ideologías. Por eso yo siempre digo, los políticos ¿van a pensar alguna vez en la gente? ¿Van a generar alguna vez? Che, ¿cuánto hace que no veo a un tipo que corte una cinta y diga, se estableció una nueva fábrica en La Plata? ¿Cuánto hace? Te invito a que hagas memoria. Acordate, y si por ahí me ayudás. Y en el contestador automático me decís, che, o en el WhatsApp, o donde se te antoje, me decís, ¿sabés cuál fue la última que me acuerdo? Tal vez, o tal lado, o tal... Yo, la verdad, la última vez que cortó la cintita un intendente para abrir una fábrica, qué sé yo, me perdí. Por ahí me ayudás vos.